Daniel Pedrero. Buenas tardes a todos y muchas gracias por acompañarnos hoy. Y gracias a Julio por invitarme a participar en este simposio tan cerca a dos fechas que tanto significado tienen como son el 19 y el 20 de mayo para la historia de Cuba. Como me han pedido hablar de la Asamblea Constituyente de 1940 y en particular su pluralidad ejemplar. Sí, creo que decidí. Mira. Hablen más alto. ¿Me oyen ahora? ¿Ahora sí? Ahora sí. Ahora. Un poquito más, un poquito más. Sí, porque es alto. Más arriba. ¿Ahora? Bueno. Decidí, en vez de hablar en los debates, en lo que resultó la Constitución del 40, decidí hablar sobre quiénes eran los constituyentes, quiénes eran los delegados, cómo llegaron a serlo, para dar un poco de vida. Como decía, para dar un poco de vida a quiénes eran estas personas, y como dijo Julio, atrás hay unos afiches que organicé con las fotos de todos los delegados y pueden llevarse uno gratuitamente, o sea, es para el beneficio de ustedes. Como modo de prólogo, en 1939, como surge la constituyente, el presidente de Cuba en aquel entonces, Federico Laredo Bru, medió con los jefes de la oposición y con Fulgencio Batista para crear una nueva constitución y llevar a cabo una convención constituyente. La reunión se realizó en la finca Parra de Oaxaca en el año 1939 y allí estuvieron el presidente Laredo Bru, Ramón Grau San Martín, el propio Batista, Mario García Menocal, Joaquín Martínez Sáenz y Miguel Mariano Gómez. Y ahí se pusieron de acuerdo, llegaron a un pacto que se llamó el Pacto de Conciliación, que fue lo que llevó a la constituyente. Se realizaron elecciones a la Asamblea Constituyente el 15 de noviembre de ese mismo año, 1939. En esa época habían 1.940.444 electores inscritos en Cuba, y a las urnas fue un 57%, que aunque es una mayoría, no es una mayoría amplia de votantes, pero pudo haber sido mucho menor. Se usó un sistema de representación proporcional por el cual los diferentes partidos obtenían delegados a la Asamblea Constituyente dependiendo en el porcentaje del voto que recibieron del electorado. La sesión inaugural se realizó el 9 de febrero de 1940, presidiendo la convención estaba Ramón Grau San Martín, que en esa época ya había sido presidente durante unos 120 días entre 1933 y 1934, y luego volvería a ser presidente, pero esta vez electo, y cumpliría 4 años en el poder, 4 años después de la convención. Lo que sucede, Grau comienza presidente, pero después cambia la presidencia porque los partidarios del expresidente Menocal pasaron de la coalición de la oposición hacia la coalición gubernamental, dándole la mayoría de los delegados a esta, y Grau renuncia a la presidencia y luego es electo presidente de la convención Carlos Márquez Esteve, que preside hasta el final. La convención es firmada en Guaymaro el 1 de julio de 1940 y luego promulgada en la escalinata del Capitolio el 5 de julio del mismo año. Y
He dividido mi presentación en varios tipos de pluralidad. Perdón. El primero es la de género, o sea, habían 77 hombres, incluyendo algunos que renunciaron en el periodo inicial de la constituyente, pero bueno, fueron electos por el pueblo, y 3 mujeres, que es significativo, aunque son pocas, pero la mujer primero obtiene el voto en Cuba en 1936, y por lo tanto que hubieran 3 mujeres participando activamente en la asamblea era significativo. Otro dato importante, interesante también, es que participaron 3 expresidentes de Cuba y un futuro presidente. Los expresidentes eran Ramón Rosa Martín, Mario García Menocal y Miguel Mariano Gómez Arias. Y el futuro presidente era Carlos Crioso Carras, que luego sería electo. También hubo pluralidad partidista en 2 coaliciones que se llevaron a cabo, que representaron al pueblo de Cuba en la asamblea. La coalición gubernamental que mencioné anteriormente estaba compuesta por 5 partidos políticos: Partido Liberal, Partido Nacionalista, el Partido Comunista, el Conjunto Nacional Democrático y el Partido Nacional Revolucionario o Realista, que solo tuvo un delegado. La coalición oposicionista tuvo 4 partidos, que eran el Partido Revolucionario Cubano Auténtico, el Partido Demócrata Republicano, el Partido Acción Republicana y el Partido ABC. Y esta división de partidos, claro, al unir todas las fuerzas políticas del país, creó ciertas estructuras, ciertos roces, pero en la sesión inaugural del 9 de febrero de 1940, tomando esto en cuenta, José Manuel Cortina, un político y orador muy célebre y muy respetado en Cuba, emite la frase que muchos seguro que han oído: los partidos fuera, la patria adentro. Y así establece el tono de la constituyente. Hubo mucha diversidad también a nivel profesional, o sea, los delegados representaban diferentes ramas de trabajo. 30 eran abogados, 12 médicos, 5 propietarios, 4 periodistas, 2 hacendados, 2 comerciantes, 2 notarios, 2 procuradores, 2 doctores en ciencia, entre ellos una de las mujeres, Alicia Hernández de la Barca, 3 exmilitares, 2 colonos, un dentista, precisamente que era Miguel Ochoa, un ganadero, un agricultor, un industrial, una farmacéutica, que era Esperanza Sánchez Mastrapa, otra de las mujeres, un arquitecto, un ingeniero, un maestro, un empleado, un albañil, un pailero y un zapatero, que era Blas Roca. También se representaron 2 generaciones en la constituyente. La generación previa a los años 30, que en sí era la generación que inició la República, representada por el delegado de más edad, que era Antonio Bravo Torrejoso, que aparte de ser el de más edad, también fue el único que participó en ambas asambleas constituyentes, la de 1901 y la de 1940. También en esa generación estaban Orestes Ferrara, que era italiano, Miguel Coyula, José Manuel Cortina, Aurelio Álvarez de la Vega y Alfredo Ornedo. Y el segundo grupo, que en sí era la mayoría, era el grupo de la generación de 1933, que comenzó su carrera política en las luchas en contra de Machado en los años 30, y de aquí los más jóvenes de la constituyente eran Eusebio Mojal Barniol, que apenas tenía 30 años de edad, y Salvador Acosta Casares, con la misma edad. Y de los delegados, uno no firmó la constitución final, fue Eduardo Chivas. Y bueno, el legado de la constitución, obviamente, aparte de que muchas personas hablan de la asamblea constituyente, de la constitución hoy en día, lo estamos haciendo aquí.
representa un punto cimero en la historia republicana por la inclusión de todos los partidos políticos de Cuba en aquel entonces, por haber traído a las élites políticas del país juntos y llegar a un acuerdo, y por a través del voto popular llegar a la Constitución del 40. En cierto modo se unió el país políticamente, que fue muy difícil antes de la Constitución y ha sido casi imposible después. Pero por ese periodo se unieron todas las fuerzas políticas del país. También que de este grupo de delegados surge mucho del liderazgo de Cuba de los años después de la Constitución, incluso después del 59, algunos que se quedaron. De ahí surgen Eduardo Chivas, como mencioné, Carlos Privo, Ramón Bravo iba a ser presidente, otros que fueron ministros, senadores, representantes, etc. También, lamentablemente, es que muchos, diría que la mayoría de estos delegados partieron al exilio después del año 59, y a pesar de haber contribuido tanto por su patria, haber creado este documento tan importante en la historia de Cuba, murieron desterrados. Y creo que no debemos de olvidar ese dato, porque dice mucho sobre la historia de Cuba y lo que ha pasado al pueblo cubano. Pero también la labor de estos delegados y el documento en sí sirve de base o de inspiración para futuras constituciones cubanas. El documento sigue ahí, es algo que se puede estudiar, se puede valorar qué se debe de mantener, qué se debe de cambiar, y sirve como algún modelo, no el modelo único, pero sirve de modelo para la política de una Cuba futura. Con eso, muchas gracias. Muchas gracias, Daniel. Yo te escuchaba, y muchas veces nosotros hemos escuchado, o sea, a nuestros historiadores, pues llamar los primeros tal vez 30 años de la República Liberal, después la República Socialdemocrática, y bueno, ahora la dictadura comunista. Pero yo creo que, mira, Cuba demostró, y en esa Asamblea Constituyente a la cual tú describiste con tanto detalle, en efecto refleja algo, un fenómeno que pasa en todos los países. O sea, los Estados Unidos, pues podemos decir que a partir de la administración de Franklin Delano Roosevelt, en efecto adoptó una política socialdemocrática. La revolución de Ronald Reagan, pues en efecto adoptó otra política más liberal que vimos la repercusión en Gran Bretaña y todo a través del mundo. O sea, que estos son fenómenos históricos de la cual Cuba fue una parte que no hubiera sido posible si no hubieran las libertades civiles, las libertades políticas. O sea, que esto es evidencia, y repito, pese a breves episodios de autoritarios que podemos incluir, si queremos, el periodo de la segunda ocupación estadounidense, que los norteamericanos no querían ir. Si aún incluimos eso, estamos hablando de menos de 9 años de una república que tuvo 56 años. O sea, destaco esto porque realmente en esta asamblea, y repito, tú lo explicaste maravillosamente, había una representación amplia de la sociedad cubana. Bueno, ahora nuestro próximo panelista es Alfredo Gómez Llorens.